Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Paco Trejo y en esta ocasión les voy a presentar una propuesta que tengo para avanzar en el codiseño del programa analítico, específicamente para el campo formativo de lenguajes. Para esta cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar se propone como uno de los propósitos avanzar en el codiseño del programa analítico para el campo formativo lenguajes. Por ello, en el documento de orientaciones, específicamente en la página 6, se pide que el colectivo docente se asegure que el programa analítico cuente con por lo menos los siguientes elementos del campo formativo de lenguajes en cada fase y cada grado. Para este momento de la sesión y como actividades previas, se sugiere revisar algunos insumos tales como el programa sintético del campo formativo de lenguajes correspondiente a la fase en la que trabajamos, en la que desempeñamos la función docente. Centrar la atención en cuanto a la descripción general del campo formativo de lenguajes, las finalidades, las especificidades, los contenidos y los procesos de desarrollo y de aprendizaje. Todo esto con base al programa sintético de la fase en la que desempeñamos la labor docente. Además, se sugiere observar el video titulado Presentación General del Campo Formativo de Lenguajes y sus finalidades, y también analizar el video de la presentación de las especificidades del campo formativo de lenguajes en la fase en la que desempeñamos la labor docente. Entonces, para el momento en el que se pide revisar o asegurar que nuestros programas analíticos cuenten con los elementos que ahorita voy a mencionar, pues ya tenemos como referentes lo realizado en la semana intensiva de capacitación docente. Por ello se sugiere que el programa analítico cuente con por lo menos algunos elementos para el campo formativo de lenguajes. Esto con base a cada fase y a cada grado. Entonces, es importante que el programa analítico cuente con la contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético en función de la experiencia docente, el diagnóstico del grupo y los saberes de la comunidad, que se incorporen las problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales, que se consideren uno o más ejes articuladores, que se distribuyan los contenidos a lo largo del ciclo escolar, es decir, se establezcan tiempos, fechas, se tomen en cuenta las consideraciones didácticas generales, ojo, sin desarrollar la planeación didáctica, y también se aborden las sugerencias de evaluación formativa a partir de los saberes y experiencia docente. Y como dato adicional, para abonar en la construcción del programa analítico, se sugiere analizar el apartado 6.3, la evaluación de los aprendizajes, páginas 79 a 84, en el plan de estudios 2022. Entonces, atendiendo estas recomendaciones, es por ello que diseñé este formato como sugerencia para poder ahondar en el codiseño del programa analítico. Para esta ocasión daré un ejemplo referente a la fase 2, es decir, para primero, segundo y tercer grado de preescolar. Si nos vamos a las orientaciones, nos sugiere llevar a cabo la contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Me fui al programa sintético de la fase 2 en los contenidos del campo formativo de lenguajes. Para el caso de la fase 2 viene de las páginas
18, a la página 24, viene un total de 9 contenidos. Entonces lo primero que hice fue seleccionar esos 9 contenidos y pasarlos a este formato. Aquí ya tengo los 9 contenidos, pero como se solicita la secuenciación y la contextualización con base a las características de los aprendizajes de mis estudiantes, con base a ese diagnóstico y con base a las características del contexto local de la comunidad, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir la secuencia en la cual se van a abordar estos contenidos, el orden. Recordemos que el programa sintético no es cerrado, es flexible, y cada colectivo docente o los integrantes que correspondan a la misma fase podrán decidir en el orden en el cual se llevará a cabo esta secuenciación, pero todo a partir de las necesidades de aprendizaje que tengan los estudiantes y también tomando en cuenta los elementos del contexto. Entonces, para este ejemplo vamos a suponer que el colectivo docente define que el aprendizaje prioritario es los recursos y juegos del lenguaje que fortalecen la diversidad de formas de expresión oral y que rescatan la o las lenguas de la comunidad y de otros lugares. Bueno, suponiendo que ellos definen que este es el aprendizaje prioritario, ahí le voy a poner en secuenciación el 1. Luego el colectivo, por ejemplo, define que el segundo aprendizaje más importante es la expresión de emociones, experiencias en igualdad de oportunidades, apoyándose de recursos gráficos, personales y de los lenguajes artísticos. Bueno, ahí le pongo el número 2. Luego tal vez definen que el tercer aprendizaje prioritario es la comunicación de necesidades, emociones, gustos. Pongo el 3. Luego decidieron que el cuarto aprendizaje es la narración de historias mediante distintos lenguajes. Le pongo el 4 ahí en el apartado de secuenciación. Luego el quinto definieron que es la representación gráfica de ideas y descubrimientos. Luego, como número 6, el colectivo que corresponde a esta fase definió que es el reconocimiento y aprecio de la diversidad lingüística. Luego, como 7, definieron las producciones gráficas dirigidas a distintos destinatarios. Y como 8, el colectivo decidió poner al contenido reconocimiento de ideas o emociones. Y como 9, dejaron a la producción de expresiones creativas con los distintos elementos de los lenguajes artísticos. Ya que se tiene definida esta secuenciación, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estas 9 filas. Me voy a ordenar y filtrar. Selecciono la opción de ordenar de menor a mayor. Y ya en automático se me ordenan los contenidos por orden de prioridad. Entonces ya hasta este momento tengo el primer punto que me marcan las orientaciones, contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético, porque nos apoyamos en el programa sintético, en función de la experiencia docente, el diagnóstico de su grupo y los saberes de la comunidad. ¿Por qué? Porque para seleccionarlos y ordenarlos de esa manera, me basé en las necesidades principales de aprendizaje que tienen mis estudiantes y también con base a las características del contexto en el que se encuentra la escuela. Luego dice incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes. Si nos damos cuenta en este apartado, en esta propuesta que tengo, aquí agregué este espacio con problemáticas, temas o asuntos del contexto. ¿Qué voy a poner aquí? La problemática, el tema o el elemento del contexto que se está atendiendo mediante el trabajo de este contenido.
Por ejemplo, a lo mejor el contenido es de recursos y juegos de lenguaje que fortalecen la diversidad de formas de expresión oral y que rescatan la o las lenguas de la comunidad y de otros lugares. A lo mejor se definió ponerlo en primer término porque en el aula o en los alumnos de preescolar de este kinder existe diversidad lingüística y hay alumnos hablantes tanto de alguna lengua indígena como del español. Por ello es importante fortalecer esa diversidad de formas de expresión oral. Entonces, el tema o asunto del contexto que se estaría tratando aquí es la diversidad lingüística. Luego defino el eje o ejes articuladores relacionados. Sabemos que son 7 ejes. A lo mejor aquí se relaciona con la interculturalidad crítica y con la inclusión y la apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura. Se define la temporalidad, agosto del 2023. Y a lo mejor para el siguiente contenido se va a abordar en septiembre del 2023. El segundo contenido es la expresión de emociones y experiencias en igualdad de oportunidades, apoyándose de recursos gráficos personales y de los lenguajes artísticos. Aquí vamos a poner que se relaciona con el eje articulador de igualdad de género y que el problema o tema que se atiende es la regulación de las emociones. Y así vamos a ir continuando llenando esta tabla. Si nos damos cuenta aquí con estos espacios de secuenciación, contenidos contextualizados, problemáticas, temas o asuntos del contexto, eje o ejes articuladores relacionados y la temporalidad va de la mano con lo que indican las sugerencias para la cuarta sesión. Aquí tenemos la contextualización, luego tenemos la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios, la consideración de uno o más ejes articuladores, la distribución de los contenidos, es decir, tiempos, fechas, y nos está faltando las orientaciones didácticas generales y las sugerencias de evaluación formativa. ¿De dónde obtuve las orientaciones didácticas generales? Pues de la consulta del avance del programa sintético de la fase 2, que corresponde en este caso a preescolar. Si nos vamos aquí a las páginas del avance de la fase 2 del programa sintético, a partir de la página 12 hasta la página 18 vamos a encontrar algunas sugerencias didácticas, principalmente en el último subtema de estas páginas, que es el subtema especificidades del campo formativo para la fase 2. De ahí saqué las orientaciones didácticas y agregué un apartado acá en la parte de abajo, orientaciones didácticas generales, por ejemplo, promover el gusto por los textos literarios, desarrollar y ampliar las posibilidades para usar diversos lenguajes en los alumnos, crear momentos para la libre expresión, propiciar el acercamiento y experimentación al lenguaje artístico, propiciar el acercamiento a la cultura escrita tomando en cuenta los distintos ritmos de los alumnos y la alfabetización en la lengua materna. Esas son las principales orientaciones didácticas generales del avance del programa sintético fase 2. ¿Qué pasa si a mí no me sirven algunas de estas orientaciones? Pues me voy aquí a la columna, doy clic derecho y le doy a eliminar las orientaciones que considere que no se adaptan a mi grupo. Y con eso cumplo con este elemento de orientaciones didácticas generales. Y las sugerencias de evaluación formativa, como ya lo mencioné hace rato,
Nos podemos apoyar en el subtema 6.3, la evaluación de los aprendizajes, páginas 79-84 del Plan de Estudios 2022. Me voy aquí a mi propuesta de programa analítico y aquí tengo las sugerencias de evaluación formativa, las cuales obtuve del Plan de Estudios 2022. Por ejemplo, retroalimentar a través del diálogo, la autorreflexión, logros, elementos por trabajar, obstáculos, acciones de mejora. Dar seguimiento a los avances de los aprendizajes de los alumnos, trabajar a partir del error para mejorar, llevar a cabo una evaluación formativa acompañada de un registro, implementar la autoevaluación para la valoración de los aprendizajes de mis alumnos, reflexionar sobre mis estrategias didácticas a partir de la evaluación de mis alumnos y tomar en cuenta las características y necesidades de mis alumnos al evaluar. Y bueno, pues de esta manera, mediante esta propuesta de formato de programa analítico, pues estaría tomando en cuenta las consideraciones o las sugerencias que se dan en la página 6 de las orientaciones para la cuarta sesión. Y prácticamente de esta manera tendríamos en gran medida el programa analítico del campo formativo de lenguajes. Este video lo doy a conocer como sugerencia. Lo mismo se puede aplicar para cada fase, para la fase 3 que corresponde a primero y segundo de primaria, fase 4 que corresponde a tercero y cuarto de primaria, fase 5 que corresponde a quinto y sexto de primaria y fase 6 que corresponde a secundaria, con estos mismos indicadores. ¿Qué voy a hacer? Me voy al programa que corresponde a la fase en la que trabajo, copio los contenidos que vienen ahí en ese programa sintético, luego los ordeno por importancia, tomando en cuenta las características del contexto y las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, y posteriormente lleno estos apartados: problemáticas, temas o asuntos del contexto, eje o ejes articuladores relacionados y la temporalidad. En la descripción del video voy a dejar los formatos editables para si ustedes lo consideran pertinente y si lo consideran útil, con toda confianza podrán descargarlos para que los puedan utilizar en su cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Muchísimas gracias.